Queremos dar la más cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo en este audio 17, el cual lo hemos titulado Los 24 Ancianos, el cual vamos a continuar entonces con este capítulo 11, versículo 13 del libro del Apocalipsis. Antes queremos hacer una aclaración de un pequeño error que tuve en el audio anterior, en donde dije que cuando le da la caña al Señor en el versículo 2, Juan toma la caña para medir el templo y dice que el patio de afuera, yo dije que lo midiera. No, precisamente no lo tenía que medir, que porque quedaba afuera, era el de los gentiles que después iban a ser los instrumentos en la mano de Satán a través del anticristo para hollar la ciudad. Y yo dije que lo midiera. Entonces, hecha la aclaración, continuamos adelante, siguiendo con el versículo 13, que entonces hay un gran terremoto, dice la palabra de Dios en el versículo 13 del capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Es bueno que tomen la escritura, que la lean, que la mediten, que la reflexionen, para que Dios mismo sea, a través de la palabra de Dios, hablando al corazón de cada uno de ustedes, así como yo trato de hacerlo. Es un ejercicio en el alma, buscando la guía de Dios más que nada en estos tiempos, donde hay tanta mentira multiplicada, donde hay tanta confusión, donde hay tantos errores doctrinales, en donde es necesario buscar la voluntad directa de Dios. Como también va a ser necesario que vos y yo busquemos el socorro de Dios en nuestra alma, en cada prueba de la vida que tenemos que vivir. Cuando tenemos que vivir sufrimientos, cuando tenemos que vivir la falta de cosas y un montón de otras experiencias de las cuales estamos expuestos en cualquier momento, porque los tiempos son cada vez más difíciles y más duros. Seguimos entonces. En el versículo 13 habla entonces de un gran terremoto sobre la faz de la tierra, en donde mueren la ciudad, la 10ª parte de la ciudad, habla de Jerusalén, cae y mueren de un saque 7.000. 7.000 personas, siguen las muertes en masa, siguen las muertes y los sufrimientos sobre esta tierra, particularmente más que nada sobre Jerusalén, que es el punto principal del anticristo y también al final de nuestro Cristo. Y después más adelante, después del otro que hay en la expresión en el versículo 14, el verso 15 lo voy a leer, dice: y el 7º ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y a esto le tenemos que mandar un amén de corazón. Que de una vez por todas se termine este reino diabólico, el cual está dominando la tierra desde la caída del hombre en el Edén. Porque no debemos olvidar que en la tentación, en el monte de la tentación, una de las cosas que le ofrece Satán directamente al Señor, después de haberle tentado en 2 otras oportunidades distintas, de distinta manera, le dice: todo esto te daré si postrado me adorares, ofreciéndole los reinos del mundo, que los obtuvo ¿dónde? En el jardín del Edén, cuando el mismo hombre, como quien dice, se los entrega, el derecho, le entrega el derecho de los reinos. Por eso que ustedes van a ver una injusticia cada vez más grande, que aunque Dios sigue teniendo el control de todas las cosas sin ninguna duda, el que domina los reinos del mundo, más que nada en estos tiempos, como vemos que las naciones van perdiendo a pasos agigantados la capacidad de gobernar, no solamente eso, sino también la capacidad de maldad que se va multiplicando. Y entonces los reinos están en poder de Satanás. Y aquí viene el se terminó, porque en el versículo 15, como que acabo de leer,
dice que los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre Jehová. Entonces quiere decir que allí se terminó. Allí es el Señor que va a empezar a tomar el poder como le corresponde y va a gobernar con vara de hierro, como veremos más adelante, la tierra en el milenio. Al final, después de la gran tribulación, cuando el Señor va a venir y va a derrotar las fuerzas de Satanás, con entre él y sus ángeles, de una vez por todas, entonces se acabará estas injusticias que vemos, estos dolores, estas dudas y tanta confusión que existe sobre las almas. Y seguimos entonces más adelante, porque en el versículo 16 habla de los 24 ancianos que se postran delante del Señor. Diremos entonces que estos 24 ancianos serían entonces 12 patriarcas de Israel, que vendrían a abarcar la base de entonces del fundamento de Israel, que es la amiga de la esposa del Cordero, la amiga entonces del Señor, y los otros 12 ancianos vendrían a corresponder entonces a los 12 apóstoles. Allí conforman el número de 24. Dice que se postran delante del trono de la gracia. En cuanto a los ancianos, en cuanto a los nombres de los patriarcas de Israel, en el capítulo 7, como lo hemos dicho ya, del libro del Apocalipsis, los tenemos allí detallados. Cuando habla entonces de la tribu de Judá, de Rubén, de Gad, de Aser, etcétera, etcétera. Y los 12 apóstoles entonces están en el Nuevo Testamento, que Judas se le había quitado su obispado, precisamente por haber traicionado al Señor, y hubo uno que tuvo que tomar su lugar, y en el libro de los Hechos, capítulo 1, al final, vemos que lo sustituye Matías, que echan suertes para poder elegir a ver quién era el que el Señor escogía en lugar de Judas, como apóstol, para completar los 12, porque en ese entonces había entonces 11, porque Judas ya se había ahorcado. Y echan suertes como método también del Antiguo Testamento, que en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 33, ustedes van a leer entonces que la suerte se echa en el seno, mas de Jehová es el juicio de ella, método utilizado en la antigua dispensación y que lo aplican allí. Entonces es allí Matías sustituye a Judas. Y quedan entonces compuestos los 24 ancianos que se postran delante del Señor. Más adelante entonces, en el verso 18 dice que por un lado se airan las naciones y por el otro lado se manifiesta también, se va manifestando la ira de Dios. La ira de las naciones, cosas que ahora la vemos, cómo se van enfureciendo, cómo van cargándose de ira y cada vez más bélicos y cada vez más amenazas de guerra. Y no va faltando ningún rincón de la tierra en donde no se van armando y se van preparando para la guerra, para grandes batallas, en donde hay tanto explosivo como para explotar la tierra no sé cuántas veces. Sin embargo, de punta y para adelante le siguen dando en la ira, pero no saben, en definitiva, con quién se van a terminar encontrando, porque Satanás está haciendo precisamente todos estos movimientos para que estemos preparados. Ni bien la iglesia sea arrebatada, ni bien la iglesia sea llevada al cielo, entonces se desatarán, como ya lo hemos dicho varias veces y lo volvemos a repetir, los horrores de esta grande tribulación. Y el verso 19, que por ahora voy a terminar aquí y después seguiremos, dice de este capítulo 11, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. ¿Vemos? Es un templo que proviene entonces del cielo, del cual más adelante también hablaremos en su debido momento. Entonces, ¿en qué tengo que estar preparado yo? ¿En qué tenés que estar preparado? Bueno, en primer lugar, si nunca creíste en Cristo, lo voy a insistir hasta el último audio. Echa mano a vida eterna. Cree en Cristo Jesús como tu Salvador.
Y ninguna de estas plagas entonces las vas a ver personalmente. Sí vas a ver los preámbulos, que es lo que ves al costado. Pero recibe a Cristo Jesús como tu Salvador, reconociéndote lo que sos, un pecador. Porque si te crees bueno y que haces todo el bien que puedo, no, yo soy bueno, todo el bien que puedo, no le hago mal a nadie, si hay un Dios me tiene que perdonar, en esa actitud te vas al infierno. Pero si recibís a Cristo, entendiendo que sos un pecador, recibiéndolo en su corazón, echando mano a vida eterna, entonces vas a ser arrebatado junto con nosotros antes de que todas estas cosas acontezcan. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, debemos estar preparados para la venida de Cristo y ser avisados que todas estas cosas se tienen que dar. Se tienen que dar. ¿Que nos gustan? No, no nos gustan. Pero entonces el Señor nos da la victoria y nos da el poder para vivir en nuestro corazón, en la seguridad de Cristo, porque el Señor nuestro Jesucristo nos enseñó diciendo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, decía al principio, ni tenga miedo. Que el Señor los bendiga, y en el próximo audio entonces seguiremos adelante con el capítulo 12 del libro del Apocalipsis.